En nuestro estudio el diputado federal César Alejandro Domínguez el día de hoy, viernes 2 de diciembre. Diputado, ¿cómo ha estado? Un placer tenerlo aquí. Muy bien, gracias por la invitación, no es ninguna molestia, gracias por permitirme estar aquí con ustedes y poderme dirigir a quienes amablemente nos ven esta tarde. Oiga, le comentaba antes de entrar de lleno, pues que por qué tan omisos los legisladores federales y no han traído recursos para Chihuahua, por qué nos tienen en el abandono. A ver, me parece a mí que eso es una imprecisión de quien lo ha venido afirmando. Para el presupuesto federal del año que entra, el PEF 2017, en lo que toca al gobierno de Chihuahua, los recursos que se le van a transferir vía participaciones y aportaciones, estamos hablando de cerca de 42 mil millones de pesos. Más las inversiones que existen del gobierno federal, más los dos fondos que son el Fondo Fortalece, el Fondo de Desarrollo Regional, estamos sumando cerca de 45.600 millones de pesos, 45.800 millones de pesos. Ese es un recurso suficiente e importante, porque la ley de ingresos que está planteando el gobierno de Chihuahua ronda alrededor de los 55 mil millones de pesos, es decir, que la capacidad del gobierno para generar ingresos propios radica solamente en 10 mil millones de pesos. Si esos 10 mil millones de pesos, Edgar, le quitas 2.800 de la bursatilización, entonces estás hablando que la capacidad de generación de ingresos propios del gobierno del estado de Chihuahua está cercana a los 7 mil millones de pesos. 7.200. 7.200. Esto me parece a mí que es una imprecisión. Creo que en esta actitud paternalista de la cuanto tanto se quejaban, hoy es una actitud que están asumiendo para que el gobierno de la República le solucione todos los males al gobierno de Chihuahua. Cuando tú vas a una campaña electoral, sabes, valga la expresión, el lugar al que vas, el toro que tienes que domar para poder hacer gobierno. Y eso se refiere a las circunstancias de seguridad, a las circunstancias de economía, a las circunstancias financieras del propio gobierno, y tú tienes que generar una planeación estratégica. Me parece a mí que de junio que se ganó la elección, octubre que se tomó protesta, esa planeación estratégica no se dio. Resulta que lo que antes era malo ahora es bueno. Resulta que la bursatilización de los remanentes del fideicomiso carretero, antes se hacían y eran malos y ahora se van a hacer y son buenos. Me parece a mí que es un despropósito el hacer señalamientos en el pasado y que en el futuro sean circunstancias positivas para Chihuahua. Oiga, por ejemplo, hay más legisladores. Bueno, está el diputado federal Juan Blanco, él también ha traído algunos recursos o no. Mira, nosotros tenemos, para el ejercicio fiscal del próximo año, nosotros tuvimos la oportunidad de bajar recursos de un fondo que se llama el Fondo Fortalece. Del Fondo Fortalece, cada uno de nosotros logramos bajar 18 millones de pesos por diputado. Yo, en lo particular, esos 18 millones de pesos los etiqueté a la presidencia municipal de Chihuahua. El compañero Juan Blanco creo que etiquetó 6 millones de pesos de esos 18 y entiendo que los demás los repartió a municipios vinculados con el PAN. Yo siempre he sido crítico de eso en razón de que el recurso es para hacer obvias acciones en los distritos donde fuimos electos, no para hacer campañas electorales. Entonces, para mí ha sido muy fácil repartir esos 18 en 31 municipios que gobierna el PRI, pero no, se los entregamos 18 millones a la presidencia municipal de Chihuahua, que gobierna Acción Nacional, en una plática que sostuvimos con la presidenta municipal. Aparte de eso, hay un programa que se llama Programa de Desarrollo Regional. Ahí logré bajar 20 millones de pesos adicionales, que también etiquetamos para obras de infraestructura vial en la ciudad de Chihuahua. El compañero diputado Juan Blanco, entiendo que de ese otro programa bajó 2 millones de pesos más a Chihuahua, es decir, son 8 millones contra 38 que logramos establecer en el caso particular de un servidor para obras en el distrito número 8. Adicionalmente a eso, Edgar, presentamos un proyecto ante la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para poder etiquetar 10 millones de pesos al Museo de Arte Virreinal, que es un proyecto que ya está y se van a etiquetar 10 millones de pesos. Entonces, estamos hablando que de los 99 millones de pesos que va a recibir Chihuahua, capital de recursos federales, vía etiqueta de recursos, aparte de las participaciones que recibirá, estamos hablando que son cerca de 51 millones de pesos los que tu servidor logró bajar y etiquetarle directamente al municipio de Chihuahua. Entonces, yo creo que hay que actuar con altura de miras, con diálogo. El llamado que le hemos hecho al gobernador es que estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a aportarle a Chihuahua, estamos dispuestos a trabajar juntos. Lo que pedimos es la apertura de parte del gobernador para de esa manera poder garantizar mejores condiciones de obras, de infraestructura y recursos para Chihuahua. 45.800 millones de pesos no es cosa menor.
en la circunstancia económica en la que nos encontramos. Y tener capacidad solamente para generar 7,200 millones de pesos de ingresos propios, me parece a mí que no están haciendo el esfuerzo necesario para poder garantizar mejores condiciones para Chihuahua. Para darnos una idea, oiga, antes de continuar, le manda muchos saludos la señora Reza de la Colonia Lagos. Un saludo a Leti Reza. Oiga, quiero comentarle, en comparación, a veces vemos que hay estados sumamente perjudicados como Veracruz, que de repente vemos en los medios de comunicación que si el nuestro está quebrado, el de él está sumido, hundido o ya muy abajo, más que quebrado. En comparación, en la reducción presupuestal para el estado de Chihuahua y el presupuesto del estado de Chihuahua, ¿qué tan bajos andamos? No, nosotros crecimos un 2% en relación al año pasado. Y es un crecimiento. Crecimiento es crecimiento, sea medio punto, sea un punto, sean dos puntos. 2 puntos de crecimiento porcentual en relación con el ejercicio del año pasado. En participaciones crecimos 2,000 millones de pesos, es decir, tuvimos 39,000 el año pasado y hoy vamos a tener cerca de 42,000 millones de pesos en puras participaciones, que es dinero que va al estado y a los municipios. Creo que no es cosa, reitero, no es cosa menor. Del 2012 a la fecha, Chihuahua ha crecido 10,000 millones de pesos en el presupuesto que la Federación y que el Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados otorga a las entidades federativas. Hay 10,000 millones de pesos más. Eran 35,000 en el 2012 y hoy son 45,000 millones de pesos. Creo yo también que lo importante es buscar que los recursos estén etiquetados para que sean en obras concretas, como lo hicimos este año en el Fortalece y en el Programa de Desarrollo Regional. El gobierno de Chihuahua en el Programa de Desarrollo Regional particularmente el gobierno del estado de Chihuahua trae 300 millones de pesos, proyectos que no sé para qué los van a utilizar, pero son 300 millones de pesos. 285 los repartimos a los municipios en obras concretas específicas. Caso Chihuahua, infraestructura vial. Te pongo un ejemplo: el municipio de Guerrero, para un parque que quieren hacer tipo el parque El Encino en la presa Abraham González, 21.2 millones de pesos. Domos en diversos municipios del distrito de Alex de Barón, pavimentaciones en calles de Parral. Creo que pues se hizo un esfuerzo para, en diálogo con los alcaldes, poder tratar de que los recursos vayan direccionados a obras en concreto. Creo que el tema del presupuesto, aun y cuando hay una circunstancia financiera compleja, yo creo que también me parece a mí que hay cosas o circunstancias en las cuales se han estado exagerando ciertas notas, no por ustedes, sino por quien las genera o quien las dice, porque no es posible que sigas recibiendo participaciones federales, no es posible que sigas recibiendo pagos de derechos, pagos de servicios, pagos por parte de los contribuyentes y digas que no tienes dinero y estás cambiando la imagen del gobierno en el rótulo de las unidades, de las ambulancias, de los edificios, de las hojas membretadas, del periódico que estás sacando, que es una edición del propio gobierno, en donde estás generando pues acciones que generan un gasto que me parece a mí que no es prioritario en este momento, atendiendo a la circunstancia que ellos mismos señalan que es una circunstancia financiera compleja. Creo yo que si vas a priorizar, prioriza bien. Me parece a mí que eso no es el asunto más importante que tiene el estado de Chihuahua en lo global. El rentar un helicóptero, lo digo con todo respeto para la presidencia municipal, me parece a mí que no es lo prioritario. Creo que lo prioritario es, si vas a gastar 2,5 millones de pesos, lo prioritario sería entonces reparar las patrullas que dices que están descompuestas y ya vas a hacer una inversión de 2,5 millones de pesos, o generar una estrategia financiera para poder tener más patrullas, porque al final de cuentas ver volar el helicóptero no solamente es tener un helicóptero, es tener un operativo tierra, para poder generar una circunstancia positiva. Y si no tienes las patrullas, pues va a ser muy difícil que generes un operativo de aire y tierra. Cuando se diseñó la compra del helicóptero, que me tocó ser regidor del ayuntamiento en esa administración, se diseñó con una estrategia de poder tener una vinculación entre el helicóptero con el mecanismo de tecnología y las propias patrullas que andaban rondando. Si no tienes ese mecanismo de comunicación, pues ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué mecanismo utilizaste para contratar? ¿Por qué ese costo? Creo que esas cosas tiene la administración que cuidarlas, priorizarlas para poder ser más eficaces en beneficio de los chihuahuenses. Y en estos momentos en que leí en diarios nacionales que Chihuahua se ha convertido en uno de los 3 estados con más homicidios dolosos del país. Mira, vivimos una circunstancia
compleja. De octubre a la fecha, los homicidios dolosos han ido creciendo y no hay que tapar el sol con un dedo. Yo fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública del 2010 al 2013 cuando estaba una circunstancia muy compleja en el tema de la seguridad. Se hicieron avances, se lograron cosas y me parece a mí que en este vacío que se dio en la transición, más el vacío institucional que se dio para hacer los nombramientos del jefe de la policía en el primer mes del gobierno, de hacer los nombramientos de los fiscales, se generó un vacío y la delincuencia empezó a operar y empezó a generar afectaciones. Antier tuvimos un hecho muy lamentable aquí en la capital de una hielera con una persona, un cuerpo desmembrado, y creo que eso no puede suceder. Creo que es un foco de alerta que tenemos que atender. Pero ya no amarillo, es un foco rojo. Es un foco rojo de alerta que tiene que atender la autoridad. Y me parece a mí que el gobierno está en un tema, es un gobierno monotemático. ¿A qué me refiero con ser un gobierno monotemático? Que solamente está atendiendo al tema de si hubo o no hubo corrupción y al tema de tratar de sancionar al exgobernador. Y ese es un tema. Claro. Pero hay muchos más temas que no puedes convertirte en un gobierno monotemático. Hay que atender la problemática que tiene Chihuahua. Y atender la problemática no es nada más hacer las quejas de decir nos falta dinero, nos falta recursos. Oye, tienes ciertos recursos. Y la capacidad de gestión que tengas es lo más importante que vas a generar en los meses que están en esta conclusión del año. Yo creo que esa es la estrategia, me parece, reitero, que no hubo una planeación de parte del gobierno en la transición de quienes ganaron la elección y hoy estamos viviendo esa consecuencia. No todo es falta de recursos, hay estrategias de inteligencia que es necesario adecuar en el tema de la seguridad y esas solo surgen no necesariamente con la inversión, surgen a partir de una mesa de trabajo con una visión estratégica. Es lamentable que el mensaje que se pone en la hilera, por lo que yo vi en los medios de comunicación, es un mensaje hacia el interior de los centros penitenciarios. Y eso también es muy delicado porque en los centros penitenciarios se tenía un control, se tenía un orden y eso me parece a mí que se tiene que cuidar para no estar viviendo hechos como los que vivimos en 2008, 2009, 2010, 2011 en el estado de Chihuahua. A la señora Reza, muchas gracias por sus comentarios. También Salvador Pando dice que la bursatilización está bien, que el problema es que se engaña a la gente porque se dice que no es deuda y luego se dice que sí es deuda. Él pide que no se engañe al pueblo. Yo creo que lo importante es clarificar las cosas. A ver, el estado de Chihuahua tiene dos instrumentos financieros para hacerle frente a las eventualidades. Bueno, tiene tres, pues. El presupuesto de egresos del estado, que se compone de las participaciones, de las aportaciones federales, de los ingresos propios que va a generar el estado de Chihuahua. Y desde luego tendrás el instrumento que tienes que preverlo en tu ley de ingresos del fideicomiso carretero, que son los remanentes, que son pues los ingresos que obtiene el estado por las cuotas de peaje de las casetas que están en Chihuahua. Hay que recordar que hay una concesión que se pudo haber vencido en estos próximos años y haberse otorgado a particulares, no necesariamente al Estado. Se consigue que la concesión se brinde hasta por 20 años más para que sean del Estado de Chihuahua y traes a valor presente dinero futuro. ¿Esto habla de los puentes internacionales? No, esto hablo de las casetas de peaje. De las casetas de peaje. Casetas de peaje en las carreteras. Ese es un instrumento que tiene el Estado y trajo dinero futuro a valor presente para poder hacer frente a las necesidades actuales. El Estado recibe cerca de 1.200, 1.500 millones de pesos por las casetas de peaje al año. Y ahí tienes un tope de cerca de 16 millones de pesos, 16 mil millones de pesos que tienes de las bursatilizaciones que has hecho de ese activo que tiene el Estado. Es como si yo pidiera un crédito de nómina. Pues sí, lo sujetas un poco a tus ingresos con un porcentaje pues claro. de captura, valga la expresión. Me queda tanto, pero yo necesito dinero en este momento y lo pido como... Exactamente, pues es similar, nomás que tienes que comprometer cierta parte de ese ingreso que ya tienes, lo comprometes al pago de este bono carretero. Ajá. Tienes el otro instrumento que es el instrumento bancario, es decir, generar deuda con bancos, que ese es un fideicomiso que en el caso del Estado de Chihuahua no puede rebasar los 25 mil millones de pesos. Es un fideicomiso que se llama fideicomiso maestro, donde incluyes diputados que son parte de este fideicomiso y no puedes rebasar. Entonces, en este fideicomiso maestro entran también el tema de los cortos plazos, es decir, no puedes rebasar 25 mil millones de pesos. ¿Qué diferencia tiene uno y el otro? En el fideicomiso maestro comprometes participaciones, los ingresos en participaciones y aportaciones para hacer el pago de intereses. En este otro, en el fideicomiso carretero, lo que tienes es una fuente propia de pago que son el pago de las casetas de peaje. ¿Qué están pretendiendo hacer? Lo cual dijeron que era malo en el pasado y hoy es bueno en este presente.
que en este remanente, es decir, los ingresos extras que generas después del pago de los bonos carreteros, los vas a bursatilizar, es decir, vas a traer dinero futuro a valor presente, 2.800 millones de pesos para hacerle frente a las necesidades del Estado. Pero para eso son los activos que tienes, los activos que tiene el Estado de Chihuahua para poder generar mejores condiciones de desarrollo. Entonces, es un instrumento que se ha utilizado, creo que se deben de generar mecanismos para etiquetar recursos en obras concretas, en infraestructura específica y hacerlo más claro. Creo que es un tránsito que debemos de generar en el futuro inmediato. Y el otro, que es el que hablan de generar una reestructuración de la deuda, habría que ver bajo qué mecanismo y bajo qué circunstancia, eso lo tendrá que revisar el Congreso del Estado de Chihuahua, porque es facultad de ellos hacerlo de esa manera, bajo qué instituciones financieras tendrán que ir a un concurso, de acuerdo a la nueva ley de disciplina financiera, para poder generar mecanismos de financiamiento de mejor condición para el Estado de Chihuahua, ¿no? Permítame enviar a una pausa, vamos a una breve pausa y regresamos. Chihuahua Digital. En un momento, más información. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Render Studio y somos una productora multimedia dedicados a producir el video que tú necesitas. Desde posicionar tu marca en el mercado o la boda que tanto soñaste. Especialistas en redes sociales, plasmando el más fino detalle en video. También tu imagen corporativa. Visita nuestro sitio web www.renderstudiofilms.com. Para mayores informes, marca al 614-136-8869. Render Studio. Comunicación gráfica audiovisual. Ayer se dijeron muchas cosas del Teletón. Hoy, la donación disminuyó y está en problemas. ¿Y qué va a pasar mañana? Ayuda al Teletón, por los niños que lo necesitan y por los que lo van a necesitar. Ven, conoce y únete. Tu donación es la solución. Teletón 2016. El teléfono está disponible para escuchar su denuncia. 432-3003. Chihuahua Digital. Continuamos. Fuera del aire comentábamos que está en una nueva comisión. ¿En qué consiste? Fíjate que me invitaron a una comisión especial, que es la Comisión Especial para Atención a Agresiones de Periodistas y Medios de Comunicación. Esta comisión se planteó desde la legislatura anterior que se creara. Debo reconocer que uno de los iniciadores para que se creara esta comisión fue mi compañero diputado Pedro Domínguez, mi compañero hoy delegado de Prospera, que fue diputado federal en la pasada legislatura, presentó iniciativa para que se creó esta comisión y se acaba de instalar antier. Está una representación, un diputado integrante de cada grupo parlamentario. En el caso del PRI, la representación me tocó a mí, el coordinador César Camacho y el diputado Enrique Jackson me propusieron para que fuera yo el integrante en esta comisión. ¿Qué sigue o qué hay que hacer? Yo planteé en el seno de la comisión, primero necesitamos hacer un plan de trabajo para tener cifras correctas. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Periodistas tiene un número, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene otro y las agrupaciones de periodistas tienen otro. Entonces tenemos que generar un protocolo o un estándar para crear una uniformidad, con la información respecto de las denuncias. Por otra parte, hay una legislación de 2010 modificada en 2012 que tenemos que ver si obedece a la realidad actual y donde se obliga incluso a que las entidades federativas tengan fiscalías para la atención a delitos cometidos en contra de periodistas y que tienen que ver de manera exclusiva el tipo penal con delitos en el móvil, sea la información o la actividad periodística. Entonces tenemos que clarificar esa parte. Decía un periodista en la mesa de trabajo que estuvimos el miércoles del periódico El Universal, que a veces se ha pervertido un poco la figura en razón de que hay quienes acusan persecución, acusan amenazas, les ponen guardia de seguridad y los guardias de seguridad se convierten en un instrumento de mandaderos, valga la expresión, para que vayan, le traigan las tortillas o le hagan mandados al periodista. Eso también lo tenemos que cuidar y evitar para que verdaderamente los esfuerzos del Estado vayan enfocados a quienes sí tienen un riesgo latente en su integridad. Hay tres vías de ataque a la libertad de expresión. Obviamente, la que genera la autoridad, independientemente del orden de gobierno, que puede suceder cuando ve afectado su interés. Hay quienes amenazan o asusan, valga la expresión, a los medios de comunicación. Hay la vía de la delincuencia organizada que los han tratado de utilizar, amenazar para que se conviertan en voceros de ellos y cuando no son voceros les generan una privación de la vida o un ataque en su persona. Y la otra es las organizaciones civiles. Hemos visto hechos
muchos, el caso que pasó en las puertas de Palacio esta semana y que pasó cuando se generó el motín por Unión Ciudadana para que se destruyó el Palacio de Gobierno, muchos compañeros de los medios de comunicación que cubrían la nota fueron afectados en su integridad física por organizaciones de la sociedad civil. Entonces, tenemos que buscar el mecanismo de cómo atender cada uno de estos casos que son de manera distinta, y también la comunicación con las organizaciones que representan a los periodistas independientes y las organizaciones que agrupan a los directivos de medios de comunicación. Estamos haciendo trazando pues esa línea de trabajo para la semana próxima poder aprobar un plan de trabajo de la propia comisión que permita dar resultados y que permita una comunicación concreta. ¿Qué haré yo como diputado de Chihuahua? Aquí está el Colegio de Periodistas, está el Foro de Periodistas, hay periodistas independientes, hay agrupaciones independientes en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Cuauhtémoc. Estaré en la próxima semana girando una comunicación, un escrito a todos los de la base de datos que yo tengo para informarles que estamos en esta comisión, para hacerles llegar el marco normativo de la propia disposiciones legales que existen sobre la materia, para ir escuchando sus planteamientos. Para en el mes de enero, que estaremos, que es periodo de receso, poder celebrar reuniones de trabajo, poder analizar cosas para poderlas llevar a la Cámara de los Diputados. Y si es necesario que las agrupaciones vayan, se reúnan con la comisión, con la presidenta, que es una diputada de Nuevo León del Partido Acción Nacional, poder iniciar ese diálogo. Creo que es algo que muchos periodistas de Chihuahua estuvieron pidiendo, estuvieron planteando, y hoy toca la buena fortuna de que un diputado chihuahuense está dentro de esta comisión especial. Suena muy interesante porque en ocasiones como que para tipificar una agresión a un periodista, por ejemplo, si le avientan la cámara, pues es una agresión, y el periodista no es dueño del equipo de trabajo, es dueño de su empresa y su empresa se lo requiere a él, claro. Pero al no tener huellas visibles él de violencia física en su persona, pues le dicen que esa no es violencia. Y los ataques también que se generan a veces en las entrevistas, hay veces que la autoridad señala a un medio de comunicación porque no tiene una buena relación con él. Ya es un señalamiento expreso de que es un medio vendido o de que es un medio, etcétera, etcétera, porque no tiene una buena relación con el comunicador que está haciendo la entrevista o con el dueño del medio. Y bueno, eso también tenemos que ver si es una violencia física o es una violencia moral y poder garantizar mejores condiciones, reitero. Podrá gustarnos o no gustarnos tal vez una nota, Claro. Pero tenemos que garantizar la libertad de expresión, que es un derecho que tiene el individuo, es una garantía que tiene el individuo y tenemos que respetarla y provocar que esta garantía y derecho a la información sea efectivo en beneficio de la sociedad. Entonces, esa es parte pues de la labor que esta comisión tendrá que desarrollar, tendrá que hacer, y desde luego pondremos el mayor de los empeños para que así sea. Yo comentaba a manera de broma que luego me toca estar en las puras comisiones de policías y de delitos, pues, comisión de gobernación como secretario, comisión de justicia. La semana pasada yo era integrante y me ascendieron, valga la expresión, como secretario de la comisión de justicia, la comisión de defensa nacional, y hoy esta comisión de agresión de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que se repita en fecha próxima. Con el favor de Dios, el agradecido soy yo por la oportunidad, y amablemente a quienes nos ven decirles que gracias, y desde luego que esperar que estas fiestas de Navidad sean de posibilidad de desarrollo, y desde luego que las pasen en familia y desde luego cuidándose de no cometer alguna falta o infracción que después les afecte en su integridad o en su patrimonio. Muchas gracias. Yo me despido.